Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre la actividad física y el embarazo con el Dr. Julio Jiménez, ginecólogo obstetra de Clínica Alemana. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Doctor, muchas preguntas nos surgen a las mujeres cuando estamos embarazadas y una de ellas es si podemos hacer actividad física en el embarazo. ¿Se puede, doctor? En general la respuesta es sí. Y existen hartos beneficios que son súper claros durante el embarazo. Claro, uno podría decir que hay algunas veces que algunas mujeres podrían tener algún problema y eso habría que revisarlo con su equipo tratante del embarazo, pero la respuesta es sí, se puede hacer actividad física y es deseable de cierta forma. Claro, ¿qué beneficios hay de hacer actividad física durante este periodo? Claro, en el embarazo sabemos que hay hartos cambios que tienen que ver con la adaptación del cuerpo al embarazo. Los más importantes de cierta forma tienen que ver con lo cardiovascular, o sea el corazón y también los pulmones, y también adaptaciones musculares y de posición que pueden tener más o menos molestia durante el embarazo. Entonces, clásico por decirlo, cansancio, mayor dificultad para movilizarse. Entonces, de cierta forma, estar en un estado físico adecuado permitiría mantenerse activa durante todo el embarazo y de cierta forma poder estar cómoda y poder hacer actividades que de cierta forma no estar simplemente sentada durante el embarazo y también mantener buena musculatura y de forma adecuada evitaría tener problemas como tipo dolor de espalda o pubalgia y podría reducir ese tipo de cosas hacia el final del embarazo cuando ya está como curvatura que habitualmente se ve en la espalda de la mujer embarazada. En algunos casos puede producir dolor y evitar ese tipo de curvatura manteniendo una buena posición y una buena como musculatura abdominal y espalda permitiría reducir ese tipo de molestia. ¿Con qué intensidad y frecuencia se puede hacer deporte durante el embarazo? Ya, es una muy buena pregunta y de cierta forma uno podría categorizar a las mujeres en dos tipos, en las que habitualmente hacen deporte y en las que no hacen habitualmente deporte. El objetivo como general de lograr durante el embarazo, uno dice tratar de decir 150 minutos semanales y eso dividido en 5 tandas, media hora, eso para una mujer que no está como tan acostumbrada a hacer deporte y eso podría empezar de a poco, de cierta forma 10, 15 minutos, 3 veces a la semana y tratando de lograr ese objetivo. Si uno lo piensa media hora, 5 veces a la semana, en realidad no es tanto desgaste temporal y se puede hacer de diferentes formas. Y a las mujeres que son deportistas, o sea, que son ya... que practican algún que deporte. Practican deporte, lo ideal es tratar de no perder mayormente su estado físico, si son deportistas competitivas con mayor razón, y tratar de cierta forma, enfocarse un poco, trabajando un poco con el equipo que la entrena y el equipo que controla el embarazo, de tal forma que se mantenga algún grado de seguridad y que agregarle probablemente algunos controles especiales de algunas cosas y tratar de vigilar la intensidad. Ahora, con respecto a la intensidad, uno podría decir, bueno, ¿qué es un deporte intenso? ¿Qué es un deporte que está haciendo como extenuante? Y ahí, en ese sentido, la percepción de la mujer es súper importante. A veces existen como aparatos que podrían ayudar un poco a medir esto. Lo más sencillo es que durante la actividad física siempre pueda conversar. O sea, si ella puede conversar mientras está haciendo actividad física, está subiendo un cerro, está, no sé, trotando, está haciendo bicicleta estática o está haciendo alguna actividad física pilates o cualquier cosa, si ella puede conversar durante la actividad física, estamos bien. Si en algún punto de la actividad física el cansancio no le permite hablar en forma fluida, es muy intenso. Eso es como lo más sencillo de medir. Perfecto. ¿Existe alguna contraindicación del deporte, actividad física o de algo puntual, por ejemplo, en alguna etapa del embarazo? Claro, en general uno debiese ser cuidadoso con algunas embarazadas que tienen antecedentes de parto prematuro, o sea, que han tenido parto antes del tiempo, o que durante el embarazo han necesitado como intervenciones para evitar tener el parto. O sea, han tenido contracciones, han estado hospitalizadas, han tenido, por ejemplo, un cerclaje, que es una medida como quirúrgica para evitar el parto antes de tiempo. Esas mujeres necesitan una evaluación muy cercana para realizar actividad física. Podrían eventualmente hacer algunos tipos, pero no es probablemente uno podría decir que es una contraindicación. Las mujeres que están con algún grado de sangrado, o sea, por ejemplo, mujeres que tuvieran alteraciones de
la ubicación de la placenta y que esta ubicación de la placenta como placenta previa esté produciendo en forma frecuente sangrado y que la actividad física pudiese aumentar este tipo de molestia, eventualmente también es una contraindicación. Y también las que, por ejemplo, tengan alguna enfermedad cardíaca o alguna cosa que la actividad física pudiese afectar el desarrollo normal del embarazo agregándole la actividad física. Entonces, ese tipo de mujeres uno sería más cuidadoso. Y las que ya tienen alguna enfermedad como grave, por ejemplo, que han tenido la rotura de la bolsa antes de tiempo o tienen la presión alta debido al embarazo, esas mujeres efectivamente ya somos en realidad reacios a que hagan actividad física. Hay un periodo que dicen que es como el más delicado, que son los primeros 3 meses, y muchos lugares donde se realizan deporte o actividad física transforman ciertos ejercicios o evitan hacer ciertos, por ejemplo, tipos de abdominales. Estos son cuidados que también hay que tener, por ejemplo, si es que hacemos ejercicio en nuestra propia casa, no en un lugar, en algún Desde lugar el punto de establecido. vista de lo que se sabe como la evidencia, en teoría no. Porque existe también esta como sensación se describe como que la vibración o el trote o algunas actividades como que pudiesen aumentar la probabilidad de tener un aborto en las primeras semanas de embarazo. El embarazo de cierta forma es relativamente frágil en las primeras semanas y ocurren a veces eventos desafortunados en el embarazo y que son difíciles de relacionar con la actividad física o la ausencia de actividad física. Entonces, de cierta forma, claro, existe como un inconsciente colectivo que dice, mira, estaba haciendo actividad física y tuve un poco sangrado y tuve una pérdida. Y obviamente eso es extremadamente lamentable, pero no hemos podido como demostrar en revisiones y en diferentes partes, y las guías nacionales, las guías internacionales en realidad están de acuerdo con que eso sea un hecho de esa forma. Entonces, de cierta forma, en ese periodo que es frágil, entre comillas, el embarazo, si algo ocurre, la mayoría de las veces no tiene que ver con la actividad física, y la actividad física pudiese aliviar también durante ese periodo, que es súper complejo en el sentido de los síntomas, las náuseas, el sueño y la adaptación a esta novedad que es el embarazo para el cuerpo. La actividad física ayuda a mejorar algunos de esos síntomas, o sea, esta sensación de mucho sueño, esta sensación de mucho cansancio, como una inercia estática. La actividad física tiende a romper eso, y hay muchas mujeres también que han tenido náuseas, incluso vómito en el embarazo, al empezar a hacer actividad física y alimentarse un poquito como ordenadamente, pudiesen reducir esos síntomas, y eso sería obviamente positivo para sentirse mejor. Doctor, ¿qué pasa si una mujer queda embarazada pero nunca ha hecho ejercicio o no hacía ejercicio activamente antes de quedar embarazada? ¿Cómo iniciar? ¿Se puede empezar con un deporte nuevo, ir a clases de embarazada, o hay que partir muy paulatinamente, por ejemplo, caminando? ¿Qué le recomendaría usted a una persona que en el fondo tiene un embarazo sano pero nunca ha hecho deporte? Eso es una muy buena pregunta, porque efectivamente puede ser el momento crucial, por decirlo así, para una mujer que no ha hecho actividad física en forma regular, tener un embarazo y decir, ahora tengo la motivación para empezar a hacer actividad física. Ahí la forma no es tan importante como hacerla, de cierta forma. A veces no es obviamente el momento de ser campeona olímpica, entonces partir muy bruscamente pudiese desmotivar y pudiese producir dolores o lesiones que desmotiven a seguir haciendo actividad física, y por supuesto que iniciar en forma supervisada, o sea, con algún profesor que esté enterada y esté informado y preparado para hacer actividad física durante el embarazo en forma progresiva, pudiese ayudarla a mantener la motivación y evitar lesiones y efectivamente partir. Si pudiese hacerlo en forma espontánea, sin tener que tener como un profesor o un, no sé, un profesor de pilates o una piscina especial, efectivamente se puede hacer caminando activamente, puede subir escaleras, puede bajarse antes del transporte público, si es que usa el transporte público, y agregar 15 minutos de caminar en su jornada, o caminar alrededor de su casa y empezar de 15 a 20 minutos 2 o 3 veces a la semana hasta lograr media hora en cada una de las actividades, como les decía antes, que pueda hablar durante la actividad física, que transpire también durante la actividad física, o sea que efectivamente se genere algún grado de desafío en el movimiento, hacen que efectivamente sea un inicio seguro y probablemente también satisfactorio y no frustrante, porque efectivamente si uno se pone a hacer un programa de entrenamiento como con una meta extremadamente difícil, el embarazo va a ser difícil cumplir esa meta. El beneficio de una mujer que hace deporte o actividad física también me imagino que es beneficioso para el postparto.
Sí, o sea, de cierta forma, incorporar la actividad física en cualquier momento de la vida siempre va a ser positivo. El embarazo no es un momento patológico, o sea, no es una enfermedad estar embarazada, y incorporar la actividad física en ese minuto, como decía, puede ser un buen momento para motivarse si es que antes no lo ha hecho, y mantenerla si es que siempre lo ha hecho, es positivo. Si uno pudiese buscar algún beneficio de iniciarlo pensando en lo que va a venir después, efectivamente crear un hábito de salud deportiva, de actividad física, le va a permitir también, una vez que está con niños, que los niños participen de la actividad física, y eso obviamente también es bueno para ellos, que tener un hábito es positivo. Y desde el punto de vista de los beneficios que pueden tener la actividad física en el embarazo para el momento del parto o después del parto, es que efectivamente las mujeres que hacen actividad física tienen mejores resultados en el sentido de tener parto vaginal. En general, al evitar tener o lograr de cierta forma controlar un poco el aumento de peso, pudiesen beneficiarse de no tener diabetes y tener guaguas que no sean de tamaño muy grande, y con eso tener parto vaginal. Si logran también controlar un poco el tema del aumento del peso con la actividad física, eso pudiese disminuir la posibilidad de tener diabetes, tener infecciones alrededor del momento del parto o después del parto, tener menos probabilidad de tener cesárea, que lo cual es beneficioso. Y efectivamente, si uno enfoca un poco la actividad física y trata de fortalecer un poco el piso pélvico y algunas cosas específicas de esa área, pudiese disminuir la probabilidad de tener incontinencia orina durante el embarazo, que es bastante frecuente, y también después del parto, nacimiento, sea por parto vaginal o sea por cesárea, eso disminuye las molestias posteriores. Y si se crea efectivamente el hábito de hacer este tipo de ejercicio, piso pélvico, ejercicios en general, probablemente eso a largo plazo también beneficia de no tener este tipo de patología. Doctor, ¿y qué pasa con las mujeres que son deportistas? Algo ya nos había comentado, pero ¿cómo se maneja este tema? Porque están en general acostumbradas a un nivel mucho más alto, a una exigencia más alta, a mayores desafíos también físicos. ¿Cómo se maneja el tema de una persona que es activa o muy deportista con el tema del embarazo? Eso es un tema súper importante, porque de cierta forma cuando ocurre este tipo de momento tan importante como es el embarazo en una mujer que es deportista o profesional o de alta competencia, por decirlo así, empiezan a tener que ajustarse algunas cosas desde la imagen corporal hasta la intensidad con que efectúa el deporte. Entonces, en general, es súper importante que haya una coordinación del equipo que controla el embarazo con el equipo que supervisa la actividad física, tratando de vigilar algunos aspectos que pudiesen ser como, entre comillas, riesgosos para el embarazo, y tener claro que pudiese necesitar algunos controles específicos o evaluaciones, por ejemplo, del crecimiento fetal, porque actividad física extenuante pudiese en algunos momentos del embarazo, en relación a poco ingesta calórica para esa actividad física, más el embarazo, o demasiada actividad física en el sentido de estar gastando mucha energía y dándole poca energía a esa guaguita que está creciendo, que efectivamente se produzca un crecimiento que esté alterado. Entonces eso requiere una evaluación como un poquito más vigilada con respecto al crecimiento. Y en general hay algunas, también uno trata de respetar el tema de la percepción de la actividad física. Si es muy extenuante en la embarazada, les tratamos de reducir la actividad extenuante, aeróbica o incluso la anaeróbica, y las actividades que son valsalva, o sea, por ejemplo, las mujeres que hacen levantamiento de peso, valsalva de cierta forma es como la fuerza que uno hace sin botar aire, entonces como apretando, y si esa fuerza aumenta la presión intraabdominal y pudiese también traer problemas durante el embarazo, y también traer problemas o dificultades, por decirlo así, en la adaptación del corazón y los pulmones durante esa maniobra de estar aguantando el aire y estar levantando peso. Entonces, las mujeres que hacen ese tipo de actividad física y que la hacen en forma repetitiva y sin supervisión, pudiese efectivamente traer algunos problemas o una mayor probabilidad de tener parto antes de tiempo o algún problema con crecimiento de la guaguita. Entonces, esos casos que son especiales requieren una supervisión especial y control un poquito más seguido, y que el equipo tratante médico matrona estén un poquito más encima de la actividad física que esté haciendo y supervisando un poquito más de cerca. Doctor, ¿tiene algún caso que nos pueda comentar específico de, por ejemplo, o que recuerde de alguna mujer muy deportista o de alguien que no haya, que nunca lo haya hecho, algún caso que nos pueda comentar? Yo creo que sí, en realidad de a poco con el tiempo, como a mí también me gusta mucho el deporte y conozco mujeres deportistas que han estado de cierta forma en control, supervisadas un poco con mi ayuda, he ido conociendo varias experiencias, y en realidad de los dos tipos, un poco mujeres muy deportistas, mujeres no profesionales, pero que competían en forma regular, o sea, 3 o 4 maratones por año, y que dentro de su objetivo del embarazo estaba correr una maratón embarazada.
Y era como un objetivo súper claro porque había conseguido un ticket que llaman para las maratones de Nueva York y decía, yo quiero correr y voy a correr. Entonces, de cierta forma, con ella estuvimos súper encima del control del embarazo y con el entrenador y vimos un plan que efectivamente calzaba con las semanas de embarazo, que no estuviera muy incómoda tampoco corriendo. Y lo logró, viajó, compitió. Obviamente no fue su mejor tiempo, pero sí tuvo la satisfacción de haber completado un poco su plan y le ayudamos un poco a que efectivamente pudiera hacer eso. ¿Hay alguna semana límite de embarazo hasta que para poder hacerlo? Porque una cosa es competir a los 5 meses Claro. y otra a los 8. En general, por ejemplo, la actividad física como correr tiene incomodidad obvia. O sea, cuando ya está en la tercera parte del embarazo, tercer trimestre, más de 30 semanas, efectivamente el volumen del útero y el abdomen y las mamas también pueden ser una molestia, hace que efectivamente como el rebote se haga un poco incómodo. Y eso depende un poco de cada mujer, cómo se va sintiendo, y en general uno pudiese adaptar un poco la intensidad de la actividad física tipo trote, que es como bien de rebote, por decirlo así. Y si se siente cómoda, en general yo trato de no meterme mucho con el momento en que eso se acabe, pero en general hay una respuesta espontánea de la trotadora o corredora de maratón y dice, sabes que parece que hasta aquí nomás me siento cómoda, ya esto está incómodo. Y ahí pueden cambiar un poco de actividad física. Y al contrario, doctor, ¿algún caso que conozca que no se hacía actividad física y que se incorpora el deporte en la vida una vez embarazada? Eso también es súper interesante porque efectivamente hay algunas mujeres que llegan con nosotros, ginecólogos, y dicen, sabes que me quiero embarazar en el futuro, tengo un problema de peso, he estado peleando un poco con la resistencia a la insulina o con diabetes, porque efectivamente y de cierta forma llegando al embarazo, uno dice, sabes que ya no hay mucho más tiempo para darle más vuelta al tema, es el momento de empezar con actividad física. Y en un caso particular uno podría decir, mira, sabes que está esto de la actividad física regula la forma en que tu cuerpo recibe la alimentación, y en esa forma en que se está regulando permite que tú sigas con tu embarazo sin un aumento de peso que esté exagerado. Incluso en algunas mujeres podemos supervisar que pierdan peso y de cierta forma con eso tratar de que durante el embarazo bajen las probabilidades de tener algunos problemas. Y claro, hay varios casos y mujeres que también han decidido que ese es el momento de ponerse un poco a hacer actividad física y de cierta forma sienten la satisfacción, entre comillas, inmediata de sentirse con menos síntomas de incomodidad, y comparándose con cómo se sentían antes, también al tener como un poco más de fortaleza muscular, logran tener una posición más cómoda al sentarse o al caminar, dormir un poco más cómoda. Entonces, en realidad creo que es es un muy buen momento para las que no han tenido actividad física en forma regular, decir como, pucha, este es mi momento y tengo una motivación como extra de hacer esto, así que... ¿Afecta en alguna medida positiva o negativamente al bebé, a la guagüita que uno está esperando? Claro, eso en general también está más o menos estudiado. Más que estudiado, no se puede como hacer un experimento específicamente, se vigila y se ve qué es lo que hay. Uno podría decir que cuando no se respetan algunas como cosas específicas o las contraindicaciones pudiese llevar a tener un parto antes de tiempo. Entonces por eso somos como cuidadosos en vigilar. En general las mamás que hacen actividad física como intensa, no actividad física como lo que decimos, estos 150 minutos, 5 veces a la semana, dividido en 30 minutos cada vez, en general no deberían tener ningún problema. Las que son muy deportistas pudiesen tener un poquito bajo peso las guaguitas. Entonces en general en ellas también se está haciendo muy intenso el tema de la actividad física y no va creciendo en forma normal, o aumentamos la ingesta calórica y proteica o disminuimos la actividad física directamente. Pero lo que sabemos es que efectivamente probablemente es más beneficioso para el feto y el recién nacido que perjudicial. ¿Y hay actividades que se deben evitar puntualmente? Hay algunas actividades que no nos gustan, francamente. O sea, los deportes de contacto, o sea, como karate, boxeo y cosas de ese estilo, lucha libre, en general no nos gustan, porque efectivamente pudiesen poner en riesgo la salud de la mujer y poniendo en riesgo también la salud de su embarazo. Y en general las actividades también de como extremas, o sea, esquí o bicicleta, bajar por cerro o parapente, o cosas que efectivamente pongan en riesgo la salud de la mujer y con eso arrastren la posibilidad de tener alguna complicación durante el embarazo por accidentes traumáticos. Y en general la mujer embarazada también, como a medida que va aumentando el peso en el embarazo, también cambia un poco su centro de gravedad y pierde un poco
el equilibrio que solía tener. Entonces pudiese también en una actividad que ella consideraba que era muy cómodo para ella hacerlo, por ejemplo, esquiar. Decía, yo siempre esquío y esquío súper bien, pero durante el embarazo cambia un poco el centro de gravedad y eso pudiese hacerla perder un poco el control que habitualmente tiene, y por eso tratamos de ser cuidadosos de que esas actividades las dejen de hacer. O sea, es mejor cambiar de deporte durante el embarazo si es que uno tenía una actividad más extrema. Claro. No dejar de hacer deporte, pero variar un poco por ese periodo, algo que sea más seguro para ambos. Claro, para el feto reorientar un poco la actividad física, mantener un poco la carga en el sentido del volumen, la parte aeróbica y todo eso, pero sí tratar de disminuir la posibilidad de que tenga una caída y con eso pase un susto o tenga algún problema. Para terminar, doctor, ¿cuándo puedo volver a hacer actividad física después del parto, por ejemplo, o de una cesárea? Ahí es un poquito diferente. En general el parto, sobre todo si no han habido lesiones del piso pélvico o episiotomía, en general la vuelta a la actividad física es progresiva y en general después del mes o mes y medio ya pudiese empezar a hacer una actividad física no extenuante tampoco y no muy exigente, pero sí empezar a hacer actividad física y caminando activamente, eventualmente como se vaya sintiendo. En general después de los 2 meses postparto ya están prácticamente reincorporándose a la actividad física, no 100% normal, pero ya más activo. Y post cesárea es un poco más delicado porque la apertura de la cavidad abdominal es bastante más traumático para el cuerpo y para la actividad física, sobre todo lo que involucra hacer fuerza con la musculatura abdominal. Entonces, en general, desde 2 meses y medio, 3 meses en adelante ya empieza un poco la actividad física como un poco más activa. Previo es suave, de cierta forma, y va a depender un poco cómo se vaya sintiendo, pero en general somos cuidadosos en ese momento porque el cuerpo no está totalmente preparado para hacer ese tipo de cosas. Y ahí, de cierta forma, también tenemos el apoyo un poco de la kinesiología posparto y todo, que nos van un poquito ayudando a vigilar esta reincorporación deportiva. Y ahora también se ha expandido mucho este tema de reincorporación deportiva en diferentes áreas de la mujer, e incluso acá en la cosa alemana Sport ha ido tomando fuerza, y la reincorporación deportiva post-embarazo también es algo que es parte de la reincorporación deportiva. Entonces, de cierta forma, tenemos apoyo, el equipo que controla el embarazo, con otro personal de salud que efectivamente están bastante como enterados y van colaborando en que esto sea una realidad. Muchas gracias, doctor, por conversar de este tema hoy con nosotros. ¿Alguna recomendación final, algún consejo que quiera entregarnos? Yo diría que si están buscando embarazo, están embarazadas, que se motiven, que es un buen momento para hacer actividad física, que como les decía no es momento de ser campeona olímpica de ningún deporte, pero sí va a ayudar a sentirse mejor durante el embarazo, a tener menos dolores y sentirse también físicamente mejor, hace que los resultados siempre sean mejores. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.